compartir esta enseñanza junto a ustedes, mis hermanos de México, junto a nuestra hermana Jacqueline y también a nuestra hermana Eliana Millanes, la que estuvo compartiendo con ustedes esta hermosa enseñanza del hombre establecido, en la cual tocó aspectos importantes con respecto a los sistemas de gobierno, los cuales son 5, ¿verdad? Que es el episcopal, el presbiteriano, el congregacional, el independiente y el que Dios aprueba, el que es autónomo, el que se autopropaga, el autosuficiente y funciona con una pluralidad de ancianos. El propósito de Dios, amados hermanos, es poder llevarlo hasta una dimensión de Sión. Y para llegar a ese lugar, habíamos visto con la hermana Eliana que hay que pasar por 3 fases, que es Adulam, un lugar de aflicción, un lugar de soledad. Transicionamos hacia Hebrón, un lugar de pacto, un lugar de comunión, para llegar finalmente a ese lugar que todos deseamos, que es Sión, un lugar donde tabernaculizamos con Dios, un lugar donde reposamos con Dios, un lugar que significa fortaleza. Y para este propósito, en los designios de la voluntad de Dios, Él trabaja con un hombre señalado por Él mismo, por un hombre designado por Dios, el cual llamamos hombre establecido. Y hay muchos ejemplos como Abraham, como Isaac, como Moisés, como David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre íntegro, con carácter, un hombre con un gran nivel de madurez. Y esto es lo que Dios estableció para su iglesia. Este es el orden y el diseño que Dios estableció para su iglesia. Entonces, con la hermana Eli también pudieron ver la validación de un hombre establecido. Y para que este hombre sea validado, tiene calificaciones. Aquí nosotros vamos a ver las calificaciones del hombre establecido. Nuestra hermana Eliana había visto 2 puntos, los cuales vamos a repasar en esta tarde. Entonces, las calificaciones de un hombre establecido conforme a un modelo davídico lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12, el cual dice: envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. David fue ungido con un cuerno de aceite por Samuel, por la instrucción del Señor. Hay un genuino llamado a ese hombre establecido. Y aquí podemos ver diferencias de que Saúl fue ungido por una redoma, por una vasija, por algo creado por el hombre. Pero David fue ungido por un cuerno, por algo creado por Dios. Él era el 8º hermano, él era el último hermano de 8 hermanos. El número 8, en la geometría numérica bíblica, significa un nuevo comienzo. David, a través de David, Dios estaba estableciendo un gobierno permanente. Dios también asignó a su hijo Salomón, y esto lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 5, y dice: y de entre todos mis hijos, hablando David, porque me ha dado muchos hijos,
eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. También vemos que Dios asignó a Jeremías, y esto sale en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mira qué hermoso este pasaje. Dios nos conocía desde cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Nos tenía asignado para un propósito. No es casualidad de que nosotros, de que usted esté en este lugar. Estuvo en los designios de la buena voluntad del Señor, conforme a su amor y a su misericordia, de que nosotros pudiésemos ser parte de sus propósitos. Qué tremendo esto, ¿verdad? También Dios asignó al apóstol Pablo. Esto sale en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, y dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El 7.2, Dios selecciona al hombre establecido entre sus hermanos como el hombre familiar. David fue elegido entre sus hermanos. El hombre establecido no es un extranjero, no es alguien desconocido, es alguien de la propia familia. Él emerge desde la misma casa de sus hermanos. Bernabé es el hombre establecido de Antioquía y vino de Jerusalén, como lo hicieron los miembros fundadores de Antioquía. Así también David, en 1 de Samuel 16:13 dice: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante, y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. En el libro de Deuteronomios 17:15 dice: ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja a uno de entre tus hermanos, y pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. También salió de entre sus hermanos, desde su familia, Jehú, y esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1-3. El profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: prepárate, toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad, y cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, entra y haz que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a un aposento interior. Entonces toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y dile: así ha dicho el Señor. No lo dijo el hombre. Así ha dicho el Señor: yo te he ungido rey sobre Israel. Abre luego la puerta y huye y no esperes. Y en el versículo 6 dice: entonces Jehú se levantó y entró en la casa, y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dice el Señor de Israel: yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Entonces, vamos a ver ahora el punto 7.3. Habían quedado en el 7.2. Comenzamos a ver entonces el 7.3. El hombre establecido es quien trae la revelación de la palabra procedente. La palabra procedente es una palabra que está viniendo de continuo desde arriba del cielo
por parte del Señor. Un hombre establecido es un hombre que tiene permanente intimidad y comunión con Dios, y Dios le está revelando permanentemente palabra. El hombre tiene pan fresco cada día, y nosotros podemos dar cuenta de eso, que tenemos un Padre espiritual que es apasionado por la palabra del Señor, que tiene intimidad permanente con Dios, es un hombre dependiente de la voluntad de Dios, y desde continuo, cada día, nos revela una palabra que nos transforma, una palabra que nos edifica. Tenemos abundancia de palabras. Hay pan fresco cada día en esta casa. Y la casa se llama Casa de Fe Belén, que significa casa de pan. Esto lo vamos a ver ahora en lo siguiente que vamos a ver. David es de Belén, y Belén significa casa de pan. En Primera de Samuel 16:1 dice así: dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Entonces, en esta escritura podemos sacar cosas importantes: que David viene de Belén, que Belén significa casa de pan. Belén significa casa de pan. David viene de la casa de pan, y el pan es un símbolo de Jesús. Esto lo vemos en Juan, capítulo 6, versículo 33-35. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 33-35, que dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió desde el cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Y esa es la convicción que debemos tener nosotros. Los apóstoles, los que estaban ahí en permanente comunión con el Señor, los que habían experimentado las maravillas, el poder, la autoridad, la sumisión de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre, no tuvieron otra convicción en su espíritu que decir: Señor, danos siempre de este pan. Y nosotros hemos experimentado las maravillas del Señor. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia en Dios. Sabemos que la palabra es vida, sabemos que la palabra nos edifica, y en nuestra convicción debe estar el anhelo de ser partícipe cada día de este pan fresco, de esta palabra reveladora que transforma y edifica nuestras vidas. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús en la palabra. Y esto lo vemos en Juan 1:1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto nos da una enseñanza de que nosotros debemos encarnizar la palabra en nosotros. La palabra tiene que hacerse vida en nosotros. La palabra logos es la palabra dicha o la palabra escrita, pero esta palabra tiene que hacerse una palabra rema en nuestra vida, tiene que ser puesta en acción, tiene que ser confirmada, afirmada por nuestras acciones. Nosotros tenemos que ser la palabra hecha verbo, hecha acción. Y muy importante aquí en
en Juan 1:14 dice, lleno de gracia y de verdad. La gracia va de la mano con la verdad. Entonces nosotros cuando dependemos de la palabra, hay un incremento de gracia y caminamos en verdad, y esta palabra se hace carne en nosotros, es la palabra que vivimos día a día, testificamos de ella. El pan es un símbolo de la palabra de Dios. El hombre establecido siempre tiene palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es nuestro sustento. La palabra es la que el aliciente suficiente para lidiar con cada situación que nosotros tenemos. El hombre establecido tiene palabra fresca, la palabra presente de Dios. Es aquel que día a día está bajando revelaciones del cielo, que cada día está teniendo una intimidad con Dios, está revelando aquello de lo cual Dios quiere que nosotros hagamos, está revelando aquellas cosas de las cuales Dios quiere a dónde vayamos. Ahí encontramos direccionamiento, encontramos fortalecimiento, nos renovamos cada día a través de la palabra. El hombre establecido por Dios, el hombre señalado por Dios, es quien trae la revelación a los hijos, a la herencia de Dios que somos nosotros los hijos. Amén. Génesis 47:12 dice, José proveyó de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. José, que significa el que añade, un hombre que fue íntegro ante el pecado, un hombre que Dios estableció también y que lo puso en un lugar de autoridad, por causa de que él en su proceso se negó a sí mismo y reconoció la soberanía de Dios. Entonces fue capacitado para poder dar pan a su familia. 7.4. El hombre establecido es el hombre enviado. David fue un enviado. Su unción validó el hecho de que Dios lo envió. En el libro de Salmos 78, versículos 70 y 72, dice así, escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los siguió y los guió con la destreza de sus manos. Mire lo que hace un hombre establecido. Dice que pastorea según la integridad de su corazón y pastorea a los de Jacob y también a Israel su heredad. Jacob es un usurpador, pero Israel es el que lucha por Dios. Entonces aquí nosotros podemos ver dos diferencias. Dios al hombre establecido le da la capacidad para tener integridad de corazón, para poder saber lidiar con aquellos que son como Jacob,
que son usurpadores, que tratan de tomar con acechanza el liderazgo que no les pertenece, pero también tiene la habilidad de con integridad de corazón guiar con la destreza de sus manos a aquellos que son la heredad de Dios, que son el Israel de Dios. Creemos nosotros que somos el Israel de Dios y que Dios ha puesto un Padre espiritual, un hombre establecido para guiarnos a su propósito. Y no es que Dios traiga un hombre establecido nuevo, sino que Dios puede confirmar a aquel hombre, a aquella autoridad delegada que ya puso sobre sus vidas, para establecerlo como el hombre de paz del pueblo de México, o como el hombre de paz de la nación de México, como el hombre establecido en México. Amén. ¿Lo cree usted, hermana? Amén. Amén. Amén, hermano. Entonces el hombre establecido es un hombre enviado. Amén, amén. Isaí envió a su hijo David. Y esto está en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Me voy a detener un poco aquí en esta escritura, amados hermanos, y me quiero tomar una licencia de, como dijo mi hermana Jacqueline, de poder testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Aquí David es enviado por su padre Isaí para que un hijo pueda convertirse en una autoridad. Primero tiene que aprender a someterse. Para que Dios lo pueda levantar y pueda llegar a ser un hombre establecido, primeramente tiene que aprender a ser hijo para que Dios lo pueda llevar a un nivel de padre. Primero tiene que aprender la sumisión para poder estar capacitado para ser autoridad por sobre los demás. Recuérdese que el Señor dijo que el que quería pretender ser algo más, primero tenía que ser un servidor. ¿Se recuerda? Entonces, Isaí le dijo a David, su hijo: toma ahora pues este efa de grano tostado y estos 10 panes. Y mire, esto es un principio tremendo. El padre le estaba introduciendo a David un principio. Le estaba dando un diezmo de un oficio, un diezmo de un trabajo, para poder llevárselo a sus hermanos, los cuales estaban en la batalla. ¿Se recuerda de la historia? Y este principio fue el medio que Dios usó para derribar a un gigante llamado Goliat. Goliat era de una apariencia tormentosa, él provocaba miedo. Él constantemente amenazaba al pueblo de Israel. Era de gran estatura, pero este principio hizo de que David llegara a ese lugar, el cual venció a este gigante. Aquí hay algo que está un poco confuso, y no fue la piedra lo que mató a David. La piedra derribó al gigante, pero recuerde usted que David con la espada le cortó la cabeza. ¿Se recuerda? Entonces, mire, nosotros tenemos un tremendo privilegio de poder
por amor y por misericordia, por gracia de Dios, tener un padre espiritual, el cual ha introducido estos principios en nuestras vidas, de aprender a dar el 10 de nuestro trabajo, el 10 de nuestro oficio. Y ese es el medio que nosotros tenemos para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y pueda derribar nuestros gigantes. Aquí hay testigos, está mi hermana Jacqueline, está mi hermana Eliana Millanes también, las cuales han sabido de una prueba grande que he pasado con mi hijo, el cual por una dificultad genética, él tuvo que ser intervenido. Y mire cómo Dios fue bueno. Dios abrió todas las puertas y Dios nos proveyó en excelencia, porque nos llevó a una de las mejores clínicas de acá de Chile, la capital de Santiago, con uno de los mejores doctores entendidos en oftalmología, porque mi hijo tuvo que ser intervenido de sus 2 ojos. Tuvo un problema genético a su vista y él tuvo que ser intervenido en un ojo con un trasplante de córnea y el otro ojo con una operación láser. El costo de estas 2 operaciones era aproximadamente 10 millones de pesos chilenos. Mire, 10 un número de multiplicación y un número de restauración. Era una prueba para que pudiésemos ver la gloria del Señor. Entonces, nosotros la primera operación del primer ojo, el doctor habló con nosotros y nos envió a hacer la documentación y el presupuesto donde la secretaria nos dijo que la operación, o sea, tenía un costo de 6 millones de pesos chilenos, lo cual podía ser variable conforme a los insumos médicos y tal vez la intervención de otro médico en la cirugía. Nosotros apelamos a un descuento y ella solicitó al doctor que pudieran tener una junta médica y nos concedieron ese descuento. De esos 6 millones de pesos que yo conseguí milagrosamente, nos descontaron 1.200.000 pesos. La operación quedó en 4.800.000 pesos. De esos 4.800.000 pesos, yo tengo un seguro MedLife, que es un seguro complementario, el cual me cubrió el 40% de la deuda. Me cubrió aproximadamente con algunos insumos médicos, con algunas boletas de algunos medicamentos que yo compré, aproximadamente 2.300.000 pesos. O sea, los 4.800.000 ya se habían convertido en 2.500.000. De esos 2.500.000, 1,5 millones de pesos chilenos fueron un aporte de familia, de amigos, de hermanos, de papá. Y ya esos 2,5 millones me quedaban en 1 millón de pesos. Y ese 1 millón de pesos me lo aportó mi papá. Entonces, Dios no pone más carga de la que uno no puede llevar. Dios es soberano. Dios es un Dios justo. Gloria a Dios. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Cuando nosotros somos perseverantes, cuando nosotros somos fieles y obedientes a los propósitos que Dios establece a través de su palabra, entonces nosotros podemos experimentar estas tremendas respuestas de Dios. Vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. La gloria de Dios ha sido vista en nuestras vidas. Yo con todos los excedentes que sobraron, con el 1.200.000 pesos que me sobró de los 6 millones, con los 2.300.000 que me devolvió la aseguradora, pude cubrir
los gastos médicos de la segunda operación de mi hijo. Me sobraron 3.700.000 pesos. La segunda operación me salieron 3.700.000 pesos, porque Dios nos conoce, porque Dios sabe nuestras necesidades. Y fue derribado ese gigante que nos atormentaba. Fue derribado ese Goliat que ponía maquinaciones a mi mente. Por el solo hecho de ser fiel a la palabra de Dios a través de la autoridad delegada de un Padre espiritual, de un hombre establecido para nuestras vidas, que introduce estos principios de poder llevar el 10 de nuestro trabajo, el 10 de nuestro oficio. Amén. 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 Dios, amén. Gloria a Dios. Seguimos entonces. Saúl envió a David, y esto sale en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Y dice, y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. El hombre establecido es un hombre enviado por Dios, y podemos ver que Dios también envió a Moisés. Y esto está en Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 14. Y dice así, ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios es preciso, Dios es certero, Dios direcciona con claridad. Dios le da autoridad y poder y afirma con sus propias palabras, yo soy el que te envié delante de su pueblo. Así que nosotros debemos ser obedientes al orden y al diseño que Dios estableció a través del Padre espiritual, del hombre establecido que Dios puso por delante de nosotros. Dios envió también a Gedeón. Esto sale en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 14. Dice, y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Hablando el Señor con Gedeón, poderoso en batalla. Que los que somos conocedores de la palabra, yo sé que usted también es un buen lector, conocemos esta historia del libro de Jueces, ¿verdad? Como los madianitas atormentaban al pueblo de Israel, como los madianitas se aprovechaban de la siembra de los israelitas. Y fue mucho tiempo en donde, escúcheme bien, Dios no hizo nada. Un Dios de amor, un Dios de misericordia que no hace nada. No hacía nada, y los madianitas atacaban al pueblo de Israel, atemorizaban al pueblo de Israel. No fue hasta cuando el pueblo clamó, el pueblo a través de la aflicción, en oración, clamó al Dios de Israel, fue entonces cuando Dios levantó a este hombre establecido llamado Gedeón, que con pocos obtuvo la victoria. Y esto, amado hermano, me da mucho gozo, porque aquí hay una hermana participante y puede testificar de estas cosas, de que ellos estuvieron en un tiempo de aflicción,
estuvieron tal vez en un tiempo de confusión, estuvieron en un tiempo de lucha y de prueba. Y en ese tiempo de confusión, de lucha, de prueba, en un tiempo en que tal vez habían dado todo por perdido, fue cuando se reunieron y oraron fervientemente delante del Señor, y Dios le hizo tomar la determinación a una hermana que está entre nosotros, y fíjese que ella en un camión partió como 700 metros, 800 kilómetros, perdón, como 800 kilómetros, en busca de un hombre establecido, en busca de un varón valiente y esforzado como Gedeón, un hombre que tenía una intimidad con Dios, de un hombre que tenía la habilidad, la capacidad, la autoridad, la integridad, el carácter, la fidelidad y la obediencia para hacernos a nosotros un número de pocos verdaderos conquistadores, verdaderos victoriosos. Amén. Amén, hermano. Dios también envió a Juan, y esto está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 6, y dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dios establece un hombre para enderezar los caminos torcidos, para señalar a Cristo. Dios también envió a José. Esto está en el Salmo 105, versículo 17. Y dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Dios también envió a Jeremías, y esto está en el libro de Jeremías, capítulo 26, versículo 15, y dice: mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores, porque en verdad el Señor me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Aquí podemos destacar que un hombre establecido tiene carácter, que un hombre establecido está dispuesto a pagar el precio por hablar la verdad que Dios está enviando al pueblo. Un hombre que tiene la capacidad de decir las cosas tal como Dios se la está diciendo, para que él pueda hablarle al pueblo. Esto es algo tremendo. 7.5. 7.5. Un hombre establecido es un progenitor de la visión. Es el hombre de la visión. Él tiene el deseo de edificar una casa para Dios. Era lo cual estaba en el corazón de David. Y esto sale en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 5. Y dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, tú me has de edificar casa que yo more. Aquí podemos ver, el hombre establecido siempre está dispuesto a dar lo mejor para Dios.
Hay un sueño que fue dado a José, el cual está en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 5, y dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Hay que pagar un precio. El hombre que está comprometido, el hombre que es apasionado, aquel que está a la par con su padre. José era un hombre que estaba ahí muy cercano a su padre, era un hombre que tenía algo mayor que sus hermanos. Él tenía una visión. Esto también lo podemos ver en Nehemías, el cual inicia la misión para reconstruir. Nehemías capítulo 2, versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. También en el libro de Ezequías inicia la reparación de la casa del Señor. Y esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Y dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. También vemos a Josías, que inicia la reparación de la casa del Señor, y esto está en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 3 al 5, y dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa del Señor, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa para reparar las grietas de la casa. Aquí podemos resumir en toda esta escritura de que el hombre establecido es aquel que cierra las brechas, es aquel que repara las grietas, es aquel que está dispuesto a reedificar la ruina, a levantar los altares caídos. Es uno que está comprometido con la obra del Señor. Es uno que está dispuesto a levantar la adoración, a reparar todas aquellas heridas, aquellas huellas de amargura que han provocado situaciones en nuestras vidas. El hombre establecido es un hombre dispuesto a levantar la obra del Señor. 7.6. El hombre establecido es un hombre con experiencia, no es un neófito, es un hombre experimentado. El hombre establecido no es un hombre instantáneo, es alguien procesado, es alguien tratado por Dios. David se enfrentó al oso, se enfrentó al león, se enfrentó a Goliat y a Saúl antes de ser rey. Tuvo que pasar por varias dimensiones de opresión. Moisés estaba en la parte posterior del desierto por 40 años antes de ser llamado. Esto sale en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Estas cosas nosotros, cada escritura, cada fundamento de la palabra nos va dejando una enseñanza que la podemos aplicarla en nuestras vidas, que es aplicable
al Padre espiritual, al hombre establecido que Dios ha puesto delante de nosotros. Nadie puede llevar a otro donde uno no ha ido primero, ¿verdad? Entonces, ellos pueden transmitirnos su experiencia. La autoridad delegada que Dios ha puesto delante de nosotros pueden hablarlos con base, con testimonio, para que nadie diga, ¿y qué me dice usted, pastor, si usted no sabe lo que es tristeza? ¿Qué me dice usted, pastor, a mí si usted no sabe lo que es traición? ¿O qué me dice usted, pastor, a mí si usted no sabe lo que es escasez? Pero un hombre establecido tiene que luchar con distintas dimensiones de opresión y superarlas por las convicciones en el espíritu, por su confianza a Dios, para poder hablar con testimonio, para poder tener la capacidad de, como Moisés tomó las ovejas, cruzarlas por el desierto, por ese lugar en donde somos probados, para llevarlo a un lugar alto, a un lugar en donde podamos ver la gloria de Dios. Amén. Amén, amén. Amén, así es, hermano. Amén, hermano. Pablo tuvo que pasar tiempo en Arabia, y esto sale en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 16-18. Y dice, fue revelado el Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y nosotros podemos ver que el apóstol Pablo también tuvo que ser primeramente procesado, tratado por Dios, que tuvo que vivir un proceso antes de subir a Jerusalén y visitarse con Pedro y comenzar a hacer la obra que Dios había dispuesto para él. Dice que abajo vienen. José fue desde el pozo a la cárcel antes de convertirse en un líder nacional. Ahí también vemos el caso de José, ¿verdad? Quien tuvo que afrontar la traición de sus hermanos, el frío, la vulnerabilidad de estar en un lugar solo, de haber tenido que pasar todo un proceso de años por una cárcel, morir a su ego, morir a su yo, para poder entregar su vida por completo ante Dios, para llegar a convertirse en un gran líder. Y eso es lo que hace un hombre establecido. Así Dios trata con un hombre establecido. Así Dios lo califica. Así Dios lo valida para poder manifestarse con la calidad de un hombre establecido. 7.7. Pastor José, estamos a 5 minutos de concluir. Hoy me queda un punto más. Ya, sí, está bien. Me queda un punto más. Bueno, 7.7. Pasión por Dios. El hombre establecido es un hombre apasionado por Dios. David era un hombre según el corazón de Dios. Fue impulsado por una pasión por Dios. En Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Pablo fue propulsado por una abrumadora pasión por Dios. En 2 de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El libro de Hechos, capítulo 21, versículo 13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Qué apasionado era Pablo, ¿verdad? ¿Ah? Sabía que tenía persecución de muerte, pero creía en uno que resucitaba de entre los muertos.
el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y último punto para terminar, 7.8, el hombre establecido es el hombre de la voz. El hombre establecido tiene el acceso a la voz de Dios de una manera mucho más clara. Y en segunda de Samuel, capítulo 5, 19, 23 al 24 dice, entonces consultó David al Señor diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano, Señor. Y el Señor respondió a David, le respondió claramente, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Y consultando David al Señor, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Así también Abraham tuvo una voz clara y directa de parte de Dios. Esto está en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Pablo tenía una directiva de voz clara. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 9, 5, versículo 6. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios hablando claramente, dando dirección clara, precisa a aquellos que Él toma como una autoridad delegada, como un hombre establecido. Amados hermanos, ha sido un tremendo privilegio el poder compartir con ustedes esta hermosa enseñanza de hombre establecido. Continúa el punto 8, los beneficios conferidos por el hombre establecido, capítulo que verán con nuestra hermana Eliana Millanes. Gloria a Dios. Buenas noches, mucho gusto. Gracias, José. Bendiciones de ¿Alguna nuevo. pregunta? ¿Alguna pregunta, perdón? ¿Alguno? Solamente quisiera comentar algo. Sí, pastor. Fue una gran bendición conocer a mi hermano José Cancino, con el cual estuve hospedado en el mismo cuarto de hotel, y comprobé que él vive lo que habla. Es un hombre que atesora la palabra de Dios y que procura ser muy obediente, y es un vivo ejemplo de un buen hijo, respetuoso, que pone atención a la palabra del que él tiene, ¿verdad? Como su autoridad paterna. Y sé que todo lo que él ha hablado el día de hoy, aunque es una lección, lo tiene no solamente en su mente, sino en su corazón. Y me alegro mucho de saber que Dios te sostiene, ¿verdad? En los procesos difíciles que has vivido últimamente, hermano José. Te doy un abrazo, te respeto, te amo. Y hermano, espero que vengas a México para que estés cerca de todos nosotros. Amén, sí, Señor, gloria a Dios. Bendecido, Pastor Adoniram. Realmente un gozo el poder compartir esta tarde junto a ustedes, mis hermanos de México. Si Dios así lo permite, Dios, bueno, Dios concede los deseos del corazón cuando hay obediencia. Ahí nos estaremos viendo en México. Así es. Así es. Bueno, queridos hermanos, si no hay preguntas, Bueno, le doy las gracias. ¿Perdón? Padre Cristo, mi nombre es Héctor. Amén. Hola, Héctor. ¿Cómo está? Respecto a la semana pasada, me quedó una dudita, pero bueno, se confirma hoy lo que se mencionó, ¿no? Que Dios ha elegido como eligió a
a David, un hombre del pueblo, para llevar un rebaño. Y en la clase pasada, pues pasó un poquito de bueno, yo lo entendí así, pero que hablaba en la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, como que decir de manera práctica, hoy en día se le habla al pastor, el cual lleva un rebaño para prepararlo para el Señor. ¿Es así de claro, hermana? ¿Me escucha, hermana? Hermano, sí, hermano José, ¿entendió la pregunta? Está hablando Sí, del cuando- hombre, sí. Sí, cuando Dios tiene un propósito con su pueblo, Dios señala, Dios confirma por las calificaciones a una autoridad delegada delante de un pueblo, y Dios comienza a formarlo a través de su palabra y comienza a establecer su orden y su diseño conforme a los mandatos de su palabra, con un orden jerárquico, en una familia en donde hay hijos, también tiene que haber padres espirituales, un padre y una madre espiritual, los cuales Dios trabaja con ellos, como hemos podido ver en estos apuntes, en estos capítulos, para poder ser guiados, para poder ser precisos y para poder llegar a un mayor nivel de espiritualidad, tener un incremento de gracia y poder manejar la palabra de una manera más precisa y poder testificar, manifestando una calidad de vida, una vida de reino establecida en los fundamentos apostólicos, establecida en el diseño y el orden de la palabra presente de Dios, lo que Dios está revelando hoy para nuestras vidas. Amén. Sí, hermano Héctor, creo que la palabra ángelos se traduce como mensajero, y comúnmente hablamos de seres celestiales, pero es muy posible que las cartas a las iglesias de Asia Menor se refiere a los pastores, Efectivamente. escribe al ángel, al mensajero, al que lleva la palabra. Entonces, creo que no estaríamos fuera de una correcta interpretación aplicada a lo que estamos recibiendo del hombre establecido. Amén. Bueno, sí es, pastor. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por mí quedó claro, hermano. Definido bien. Sí, el hermano creo que tenía la duda de que si el ángel que decía el ángel a la iglesia de Filadelfia, Que no Dios, era un ángel que nosotros nos imaginamos, sino que el ángel es el portador, la persona que lleva el mensaje, un Sí, padre, ya un lo apóstol. ya lo tenía yo, pero como Anotado. que una confirmación nada más, ya más seguridad. Amén, Amén. amén. Amén, mi hermano. Bueno, mis queridos, si no hay más preguntas, entonces, bendecidos todos, que tengan un lindo término de semana y repasen sus apuntes, y la próxima clase nos estaremos viendo y vamos a continuar con este tema que es muy importante, que es el hombre establecido. Amén. Cualquier duda Amén. que salga de Amén. aquí a la próxima clase, la anotan y la vemos la próxima. Amén. Amén. Bendecidos todos. Un abrazo para todos. Amén. saludos a México, Amén. Dios bendiga, Dios guarde. desde lo alto, victorioso, fortalecido, renovado. Amén, amén. Que te bendiga. Gracias. Amén, amén. Amados. Gran abrazo, Hermanos, pastora los Donirán. queremos. Igualmente, José, te amo, hermano. Igualmente. Chao.